Hola, hola, bienvenidos a Entre Libros. En este tramo del libro nos damos cuenta que el verdadero infierno en Comala no lo creó el diablo, sino la alianza entre la tiranía de los páramos y el silencio de la iglesia. La búsqueda de Juan Preciado termina no en una casa, sino bajo la tierra. Descubrimos que Juan ha muerto, pero en el universo de Rulfo, en la muerte no es silencio, es murmullo. Juan está enterrado en una fosa común junto a Dorotea, quien, con una crudeza poética, le confiesa que tuvo que apretarlo un poco para que ambos cupieran. En este entierro eterno, Dorotea deja de ser la mendiga del pueblo para convertirse en la guía de Juan, revelándole que en Comala las almas no descansan, simplemente se quedan atrapadas en sus pecados. Luego, la narrativa nos arrastra al pasado, a los campos de la media luna, vigilados por el implacable fulgor sedano. Aquí volvemos a ver a Miguel Páramo, el hijo predilecto, el engreído de Pedro. Miguel es el vivo retrato del privilegio violento, un joven que mata y viola con la seguridad de que el apellido de su padre es un escudo impenetrable. Pedro Páramo, en su ceguera afectiva, utiliza a Fulgor para limpiar la sangre que Miguel deja a su paso, consolidando un imperio de impunidad. Pero el pasaje más desgarrador es la rendición de la fe. El padre Rentería vive una contradicción moral, odia las fechorías de Pedro, pero bebe de su mano. Fue el propio cura quien años atrás le entregó a Pedro un bebé, a Miguel, llamándolo cínicamente un regalo. En la última página, ambos comparten copas de chocolate y alcohol en un silencio tenso, una danza hipócrita donde el cura acepta las monedas de oro de quien ha destruido al pueblo. Rentería sabe que, al vender su voluntad al cacique, ha perdido la capacidad de otorgar el perdón, condenando no solo su alma, sino a todo Comala. Y así, entre tumbas que hablan y secretos de familia, cerramos nuestro recorrido de hoy. Da escalofríos pensar en Juan y Dorotea compartiendo ese espacio tan apretado, ¿verdad? Pero así es Rulfo. Nos hace sentir el peso de la tierra y de la historia en cada palabra. Mil gracias por acompañarme en este viaje por los susurros de Comala. Antes de despedirme, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el padre Rentería es tan culpable como Pedro Páramo por el destino de Comala? ¿O es simplemente otra víctima del poder del cacique? Cuéntamelo en los comentarios, que me muero de curiosidad por leerlos. No se olviden de oír el audio que viene a continuación y nos vemos el próximo episodio de Entre Libros. Un abrazo grande y nos vemos. Chao. Al sacarla me enseñó algo así como una cáscara de nuez. Esto prueba lo que te demuestra. Tú sabes cómo hablan raro allá arriba, pero se les entiende. Les quise decir que aquello era solo mi estómago engarruñado por las hambres y por el poco comer. Pero otro de aquellos santos me empujó por los hombros y me enseñó la puerta de la salida. Ve a descansar un poco más a la tierra, hija, y procura ser buena para que tu purgatorio sea menos largo. Ese fue el sueño maldito que tuve y del cual saqué la aclaración de que nunca había tenido ningún hijo. Lo supe ya muy tarde, cuando el cuerpo se me había chaparrado, cuando el espinazo se me saltó por encima de la cabeza, cuando ya no podía caminar. Y de remate el pueblo se fue quedando solo. Todos largaron camino para otros rumbos y con ellos se fue también la caridad de la que yo vivía. Me senté a esperar la muerte. Después que te encontramos a ti, se resolvieron mis huesos a quedarse quietos. Nadie me hará caso, pensé. Soy algo que no le estorba a nadie. Ya ves, ni siquiera le robé el espacio a la tierra. Me enterraron en tu misma sepultura y cupe muy bien en el hueco de tus brazos. Aquí en este rincón donde me tienes ahora. Solo se me ocurre que debería ser yo la que te tuviera abrazado a ti. ¿Oyes? Allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia?
Siento como si alguien caminara sobre nosotros. Ya déjate de miedos. Nadie te puede dar ya miedo. Haz por pensar en cosas agradables porque vamos a estar mucho tiempo enterrados. Al amanecer, gruesas gotas de lluvia cayeron sobre la tierra. Sonaban huecas al estamparse en el polvo blando y suelto de los surcos. Un pájaro burlón cruzó a ras del suelo y gimió imitando el quejido de un niño. Más allá se le oyó dar un gemido como de cansancio, y todavía más lejos, por donde comenzaba a abrirse el horizonte, soltó un hipo y luego una risotada, para volver a gemir después. Fulgor Sedano sintió el olor de la tierra y se asomó a ver cómo la lluvia desdoraba los surcos. Sus ojos pequeños se alegraron. Dio hasta 3 bocanadas de aquel sabor y sonrió hasta enseñar los dientes. «Vaya», dijo, «otro buen año que se nos echa encima». Y añadió, «Ven, agüita, ven, déjate caer hasta que te canses. Después córrete para allá. Acuérdate que hemos abierto a la labor toda la tierra nomás para que te des gusto». Y soltó la risa. El pájaro burlón que regresaba de recorrer los campos pasó casi frente a él y gimió con un gemido desgarrado. El agua apretó su lluvia hasta que allá, por donde comenzaba a amanecer, se cerró el cielo y pareció que la oscuridad que ya se iba, regresaba. La puerta grande de la media luna rechinó al abrirse, remojada por la brisa. Fueron saliendo primero 2, luego otros 2, después otros 2, y así hasta 200 hombres a caballo que se desparramaron por los campos lluviosos. «Hay que aventar el ganado de en medio más allá de los de Estagua, y el de Estagua córranlo para los cerros de Vilmayo», les iba ordenando Fulgor Sedano conforme salían. «Y apriétenle que se nos viene encima las aguas». Lo dijo tantas veces que ya los últimos solo oyeron, de aquí para allá y de allá más para allá. Todos y cada uno se llevaban la mano al sombrero para darle a entender que ya habían entendido. Y apenas había acabado de salir el último hombre, cuando entró a todo galope Miguel Páramo, quien sin detener su carrera, se apeó del caballo casi en las narices de Fulgor, dejando que el caballo buscara solo su pesebre. «¿De dónde vienes a estas horas, muchacho?» «Vengo de ordeñar». «¿A quién?» «A que no lo adivinas». «Ha de ser a Dorotea la cuarraca. Es a la única que le gustan los bebés». «Eres un imbécil, Fulgor. Pero no tienes tú la culpa». Y se fue sin quitarse las espuelas a que le dieran de almorzar. En la cocina Damiana Cisneros también le hizo la misma pregunta. «¿Pero de dónde llegas, Miguel?» «De por ahí, de visitar madres». «No quiero que te enojes. Disimúlalo. ¿Cómo se te hacen los huevos?» «Como a ti te gusten». «Te estoy hablando de buen modo, Miguel». «Lo entiendo, Damiana. No te preocupes». «Oye, ¿tú conoces a una tal Dorotea, apodada la Cuarraca?» «Sí, y si tú la quieres ver, ahí está afuerita. Siempre madruga para venir aquí por su desayuno. Es una que trae un molote en su rebozo y lo arrulla diciendo que es su crío. Parece ser que le sucedió alguna desgracia allá en sus tiempos, pero como nunca habla, nadie sabe lo que le pasó. Vive de limosna». «Maldito viejo, le voy a jugar una mala pasada que hasta le harán remolino los ojos». Después se quedó pensando si aquella mujer no le serviría para algo, y sin dudarlo más fue hacia la puerta trasera de la cocina y llamó a Dorotea. «Ven para acá, te voy a proponer un trato», le dijo. Y quién sabe qué clase de proposiciones le haría. Lo cierto es que cuando entró de nuevo se frotaba las manos. «Vengan esos huevos», le gritó a Damiana, y agregó: «De hoy en adelante le darás de comer a esa mujer lo mismo que a mí, no le hace que se te ampolle el codo». Mientras tanto, Fulgor Sedano se fue hasta los trojes a revisar la altura del maíz. Le preocupaba la merma porque aún tardaría la cosecha. A decir verdad, apenas si se había sembrado. «Quiero ver si nos alcanza». Luego añadió: «Ese muchacho, igualito a su padre». Pero comenzó demasiado pronto. A ese paso no creo que se logre. Se me olvidó mencionarle que ayer vinieron con la acusación de que había matado a uno. Si así sigue... Suspiró y trató de imaginar en qué lugar irían ya los vaqueros, pero lo distrajo el potrillo alazán de Miguel Páramo, que se rascaba los morros contra la barda. Ni siquiera lo ha desencillado, pensó. Ni lo hará. Al menos don Pedro es más consecuente con uno y tiene sus ratos de calma, aunque consiente mucho al Miguel. Ayer le comuniqué lo que había hecho su hijo y me respondió: «Hazte a la idea de que fui yo, Fulgor». Él es incapaz de hacer eso.
No tiene todavía fuerza para matar a nadie. Para eso se necesita tener los riñones de este tamaño. Puso sus manos así, como si midiera una calabaza. La culpa de todo lo que él haga, échamela a mí. Miguel le dará muchos dolores de cabeza, don Pedro. Le gusta la pendencia. Déjalo moverse. Es apenas un niño. ¿Cuántos años cumplió? Tendrá 17, ¿no, Fulgor? Puede que sí. Recuerdo que se lo trajeron recién apenas ayer, pero es tan violento y vive tan deprisa que a veces se me figura que va jugando carreras con el tiempo. Acabará por perder, ya lo verá usted. Es todavía una criatura, Fulgor. Será lo que usted diga, don Pedro, pero esa mujer que vino ayer a llorar aquí, alegando que el hijo de usted le había matado a su marido, estaba de a tiro desconsolada. Yo sé medir el desconsuelo, don Pedro. Y esa mujer lo cargaba por kilos. Le ofrecí 50 hectolitros de maíz para que se olvidara del asunto, pero no los quiso. Entonces le prometí que corregiríamos el daño de algún modo. No se conformó. ¿De quién se trataba? Es gente que no conozco. No tienes pues por qué apurarte, Fulgor. Esa gente no existe. Llegó a los trojes y sintió el calor del maíz. Tomó en sus manos un puñado para ver si no lo había alcanzado el gorgojo. Midió la altura. Rendirá, dijo. En cuanto crezca el pasto ya no vamos a requerir darle maíz al ganado. Hay de sobra. De regreso miró el cielo lleno de nubes. Tendremos agua para un buen rato. Y se olvidó de todo lo demás. Allá afuera debe estar variando el tiempo. Mi madre me decía que en cuanto comenzaba a llover, todo se llenaba de luces y del olor verde de los retoños. Me contaba cómo llegaba la marea de las nubes, cómo se echaban sobre la tierra y la descomponían cambiándole los colores. Mi madre que vivió su infancia y sus mejores años en este pueblo y ni siquiera pudo venir a morir aquí. Hasta para eso me mandó a mí en su lugar. Es curioso, Dorotea, cómo no alcancé a ver ni el cielo. Al menos quizá debe ser el mismo que ella conoció. No lo sé, Juan Preciado. Hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo. Y aunque lo hubiera hecho, ¿qué habría ganado? El cielo está tan alto y mis ojos tan sin mirada que vivía contenta con saber dónde quedaba la tierra. Además, le perdí todo mi interés desde que el padre Rentería me aseguró que jamás conocería la gloria, que ni siquiera de lejos la vería. Fue cosa de mis pecados, pero él no debía habérmelo dicho. Ya de por sí la vida se lleva con trabajos. Lo único que la hace a una mover los pies es la esperanza de que al morir la lleven a una de un lugar para otro. Pero cuando a una le cierran una puerta y la que queda abierta es nomás la del infierno, más vale no haber nacido. El cielo para mí, Juan Preciado, está aquí donde estoy ahora. ¿Y tu alma? ¿Dónde crees que haya ido? Debe andar vagando por la tierra como tantas otras, buscando vivos que recen por ella. Tal vez me odie por el mal trato que le di, pero eso ya no me preocupa. He descansado del vicio de sus remordimientos. Me amargaba hasta lo poco que comía, y me hacía insoportable las noches llenándomelas de pensamientos intranquilos, con figuras de condenados y cosas de esas. Cuando me senté a morir, ella rogó que me levantara y que me siguiera arrastrando por la vida, como si esperara todavía algún milagro que me limpiara de culpas. Ni siquiera hice el intento. Aquí se acaba el camino, le dije. Ya no me quedan fuerzas para más. Y abrí la boca para que se me fuera. Y se fue. Sentí cuando cayó en mis manos el hilito de sangre con que estaba amarrada mi corazón. Llamaron a su puerta, pero él no contestó. Oyó que siguieron tocando todas las puertas despertando a la gente. La carrera que llevaba Fulgor, lo conoció por sus pasos. Hacia la puerta grande se detuvo un momento como si tuviera intenciones de volver a llamar. Después siguió corriendo. Rumor de voces, arrastrar de pisadas despaciosas como si cargaran con algo pesado. Ruidos vagos. Vino hasta su memoria la muerte de su padre, también en un amanecer como este. Aunque en aquel entonces la puerta estaba abierta y traslucía el color gris de un cielo hecho de cenizas. Triste, como fue entonces. Y a una mujer conteniendo el llanto, recostada contra la puerta. Una madre de la que él ya se había olvidado y olvidado muchas veces diciéndole, «Han matado a tu padre», con aquella voz quebrada, deshecha, solo unida por el hilo del sollozo.
Nunca quiso revivir ese recuerdo porque le traía otros, como si rompiera un costal repleto y luego quisiera contener el grano. La muerte de su padre que arrastró otras muertes y en cada una de ellas estaba siempre la imagen de la cara despedazada, roto un ojo, mirando vengativo el otro, y otro más, hasta que la había borrado del recuerdo cuando ya no hubo nadie que se la recordara. «Descánselo aquí». «No, así no, hay que meterlo con la cabeza para atrás». «¿Tú, qué esperas?» Todo en voz baja. «¿Y él?» «Él duerme, no lo despierten, no hagan ruido». Ahí estaba él, enorme, mirando la maniobra de meter un bulto envuelto en costales viejos, amarrado con sicuas de coyunda, como si lo hubieran amortajado. «¿Quién es?», preguntó. Fulgor Sedano se acercó hasta él y le dijo: «Es Miguel, don Pedro». «¿Qué le hicieron?», gritó. Esperaba oír. «Lo han matado», y ya estaba previniendo su furia haciendo bolas duras de rencor. Pero oyó las palabras suaves de Fulgor Sedano que le decían: «Nadie le hizo nada, él solo encontró la muerte». Había mecheros de petróleo aluzando la noche. «Lo mató el caballo», se acomidió a decir uno. Lo tendieron en su cama, echando abajo el colchón, dejando las puras tablas donde acomodaron el cuerpo ya desprendido de las tiras con que habían venido tirando de él. Le colocaron las manos sobre el pecho y taparon su cara con un trapo negro. «Parece más grande de lo que era», dijo en secreto Fulgor Sedano. Pedro Páramo se había quedado sin expresión ninguna, como ido. Por encima de él sus pensamientos se seguían unos a otros sin darse alcance ni juntarse. Al fin dijo: «Estoy comenzando a pagar. Más vale empezar temprano para terminar pronto». No sintió dolor. Cuando le habló a la gente reunida en el patio para agradecerle su compañía, abriéndole paso a su voz por entre el lloriqueo de las mujeres, no cortó ni el resuello ni sus palabras. Después solo se oyó en aquella noche el piafar del potrillo alazán de Miguel Páramo. «Mañana mandas a matar ese animal para que no siga sufriendo», le ordenó a Fulgor Sedano. «Está bien, don Pedro, lo entiendo, el pobre se ha de sentir desolado». «Yo también lo entiendo así, Fulgor, y diles de paso a esas mujeres que no armen tanto escándalo, es mucho alboroto por mi muerto. Si fuera de ellas, no llorarían con tantas ganas». El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo. Recorrió las calles solitarias de Comala, espantando con sus pasos a los perros que husmeaban en la basura. Llegó hasta el río y ahí se entretuvo mirando en los remansos del reflejo de las estrellas que se estaban cayendo del cielo. Duró varias horas luchando con sus pensamientos, tirándolos al agua negra del río. El asunto comenzó, pensó, cuando Pedro Páramo, de cosa baja que era, se alzó a mayor. Fue creciendo como una mala hierba. Lo malo de esto es que todo lo obtuvo de mí. Me acuso, padre, que ayer dormí con Pedro Páramo. Me acuso, padre, que tuve un hijo de Pedro Páramo, de que le presté a mi hija Pedro Páramo. Siempre esperé que él viniera a acusarse de algo, pero nunca lo hizo. Y después estiró los brazos de su maldad con ese hijo que tuvo, al que él reconoció solo Dios sabe por qué. Lo que sí sé es que yo puse en sus manos ese instrumento. Tenía muy presente el día que se lo había llevado, apenas nació. Le había dicho: «Don Pedro, la mamá murió al alumbrarlo. Dijo que era de usted. Aquí lo tiene». Y él ni lo dudó. Solamente dijo: «¿Por qué no se queda con él, padre? Haga locura. Con la sangre que lleva adentro no quiero tener esa responsabilidad». «¿De verdad cree usted que tengo mala sangre?» «Realmente sí, don Pedro». «Le probaré que no es cierto. Déjemelo aquí. Sobra quien se encargue de cuidarlo». «En eso pensé precisamente. Al menos con usted no le faltará el sustento». El muchachito se retorcía, pequeño como era, como una víbora. «Damiana, encárgate de esta cosa. Es mi hijo». Después había abierto la botella. «Por la difunta y por usted beberé este trago. Y por él también, ¿por qué no?». Llenó otra copa más y los dos bebieron por el porvenir de aquella criatura. Así fue. Comenzaron a pasar las carretas rumbo a la media luna. Él se agachó escondiéndose en el galápago que bordeaba el río. «¿De quién te escondes?», se preguntó a sí mismo. «Adiós, padre», oyó que le decían. Se alzó de la tierra y contestó: «Adiós, que el Señor te bendiga».
Estaban apagándose las luces del pueblo. El río llenó su agua de colores luminosos.